Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Un gozo, una alegría estar nuevamente aquí con ustedes en un culto más online. Saben que no nos gusta mucho, la verdad, pero pues son herramientas alternativas que tenemos bajo las circunstancias que estamos viviendo. Hay un rebrote, lamentablemente, de coronavirus en nuestra ciudad. Si bien nos está divulgando mucho, pues con preocupación vemos esto, ¿verdad? Como iglesia, como congregación, y pues no deseamos exponer a nadie. Siempre queremos ser cautelosos, queremos ser sigilosos, queremos actuar con prudencia, cuidando siempre de la salud de ustedes. Seguimos sanitizando la iglesia, seguimos teniendo los mismos cuidados, aun y cuando no hemos tenido reuniones estos días, la empresa que hemos contratado viene, sanitiza, en fin, estamos procurando tener el mayor cuidado posible por usted, por nosotros y por todas las familias. Espero que el próximo domingo ya podamos vernos de manera presencial, ¿verdad? Pero pues por lo pronto tenemos esta alternativa, esta herramienta. Comparte este video con tus familiares, con tus amigos. Esta es una de las ventajas y bendiciones que tenemos, ¿verdad? A través de estos medios digitales, de poder compartir también el de la semana pasada, compártelo, y que pues la palabra de Dios fluya y corra y pueda ser bendición para las personas, para cada uno de aquellos que nos ve, nos escucha. Si tú por primera vez nos estás mirando, Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu casa, tu familia. Soy el pastor Paco Pérez y pues esta es la iglesia Hechos de Vida. Nos da un gozo y una alegría que nos estés acompañando a través de este medio. Bien, estamos celebrando este domingo, hoy, ¿verdad? El Día del Padre. Y yo quisiera hablar un poco sobre el Padre Celestial. Y esto implica, por consecuencia, que nosotros nos debemos de mirar y entender en la posición de hijos. Y creo que no hay mejor ejemplo para poder hablar sobre esta condición de relación padre e hijo, entendiendo que el Padre Celestial es el mejor Padre que puede existir, que la relación que hay entre nosotros como sus hijos y Él como padres a través de la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, un texto muy conocido por todos nosotros. Yo espero darle una perspectiva un poquito diferente el día de hoy. En el capítulo 15 de Lucas, a partir del versículo 11, Lucas 15:11, narra a Jesucristo, porque es Él el que está hablando esta parábola. De hecho, anteriormente, en este mismo capítulo, habla sobre un dracma perdido, una mujer que perdió un dracma, y sobre una oveja que se habría perdido. Y termina este capítulo Jesucristo hablando sobre un hijo que se habría perdido. En realidad, muchas de las Biblias, ¿verdad?, tienen una cintilla que dice el hijo pródigo. Pero si yo pudiera, no lo puedo hacer, pero si yo pudiera, yo le pondría el padre y sus dos hijos. Porque vemos aquí en esta historia la condición, la posición, la relación que existe entre este Padre maravilloso, que entendemos que es el Padre Celestial, y la vida de estos dos hijos, muchachos, pudiésemos pensar. La Biblia no nos dice específicamente cuál era la edad de ambos. Sin embargo, por las actitudes y por las circunstancias, pudiésemos pensar que eran dos relativamente jóvenes. Bien, Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, ¿quién lo dijo? Jesús. Estamos hablando que es Él el que está narrando esta historia. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Interesante esto. El hijo menor le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Sin embargo, el padre no solamente le dio a este hijo la parte que le correspondía, sino también a su otro hermano, porque dice aquí, les repartió. Está hablando en plural. A ambos les dio la parte que les correspondía. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muchas veces en la vida, nuestra rebeldía, nuestra actitud
llevada o impulsada por los afanes de la vida, por los placeres de la vida, por las circunstancias en las que vivimos muchas veces. ¿Cuántas familias con tristeza vemos desintegrarse porque el hijo o la hija toman decisiones equivocadas? La muchachita se apasiona, se enamora de algún joven y ésta pierde la noción de que es hija y se escapa, se va con aquel muchacho, se embaraza a una edad muy temprana y empieza a vivir una vida de manera adelantada. Claro que Dios nos ha creado también para esto, pero de manera adelantada al tiempo y el propósito de Dios. Y un poco más adelante empiezan los conflictos y las dificultades por saltarse etapas de la vida. ¿Cuántas veces jóvenes, hombres, toman la misma decisión o aparentemente tienen el apoyo y la bendición y pues todo lo que los padres le pueden proveer y suplir, quizás no en abundancia, quizás sí en abundancia? Sin embargo, muchas veces todas estas circunstancias y situaciones hacen que cuando uno es joven tome decisiones equivocadas en la vida. Muchas veces estas decisiones tomadas en función no de nuestro razonamiento y sí de nuestros sentimientos o de nuestras emociones. Este muchacho miró todo lo que tenía a su alrededor y dice: wow, mi padre es rico, mi padre tiene bienes y posesiones. Le voy a pedir en vida la parte de la herencia que me corresponde. Este padre, siendo muy bueno, a pesar de que no había muerto, decide entregarle no solamente a él, sino a su hermano, la parte que les correspondía de su herencia. El muchacho, al mirar aquella cantidad de dinero, no nos dice la Biblia cuánto, pero queremos pensar que era bastante. Él dice: wow, con este dinero yo puedo viajar por el mundo, puedo hacer de mi vida lo que se me pegue en gana, porque es demasiado, y puedo hacer de mi vida lo que me plazca. Vemos entonces que este muchacho toma una decisión visceral, es decir, una decisión sin pensarla, simplemente en la emoción, en el deseo, en la pasión que traía en su corazón, y decide salir de casa y se va a un lugar apartado y ahí desperdicia todo el fruto de trabajo, no suyo, sino de su padre. Dice en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El muchacho malgastó todos los bienes o todo el recurso que había recibido de parte de su padre. Pero aunado a esto, dice el texto, que vino una terrible crisis a toda esta provincia. Es decir, no solamente él entró en crisis, sino las personas que estaban a su alrededor. Esto provocó escasez y comenzó a faltar los medios y los recursos, ya no para la fiesta, ya no para la diversión y para los deleites y placeres del mundo, sino para lo necesario, para la subsistencia y para su propia alimentación. Dice el texto que acabamos de leer que este joven va a buscar trabajo y el único lugar en el que encuentra trabajo es en alguna hacienda, en algún rancho donde se tenía muchos puercos. Para un judío, un puerco es un animal detestable. Es decir, ya era un preconcepto y una dificultad el poder encontrar trabajo, y este trabajo, en función de sus propias creencias, era cuidando puercos. Pero lo más irónico de esta historia es de que este muchacho no solamente tenía que cuidar a los puercos, sino que no tenía comida. Y esto provocó que desease, que codiciase. Quizás una semana antes, 2, 3 atrás, el muchacho bebía de los mejores vinos, comía en los mejores lugares, dormía en los lugares más placenteros, quizás tendría la compañía más apreciada de aquella ciudad. Y hoy aquel muchacho deseaba llevarse a la boca la comida de los propios puercos. Y esto le hizo caer en razón. Esta condición le hizo despertar de esta pesadilla en la que él mismo se colocó. Dice en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
y volvió en sí. Afortunadamente para la vida de este muchacho, la crisis en la que se encontró le hizo tocar fondo y él volvió en sí y recordó que tenía un padre. Habría perdido todo, habría perdido los recursos, habría perdido sus costumbres y tradiciones, por lo que estoy hablando. Habría perdido su propia identidad de quizás unos días anteriores, ser aquel extranjero que gastaba o malgastaba los bienes y recursos, y todo esto lo perdió y se le olvidó. Pero en aquel momento de crisis se acordó que él es hijo. Y se acordó que tiene un padre y que este padre tiene abundancia tal que aún sus propios trabajadores tienen abundancia dentro de su propia casa y él recordó que es hijo. Lamentablemente, hay muchas personas que toman decisiones como las de este muchacho y llevan la vida de una manera disoluta, de una manera fugaz, de una manera muy efímera o pasajera y toman decisiones una detrás de otra, equivocada, una detrás de otra y se meten en un problema y en otro. Y alguien puede llegar a pensar y decir, ahora sí, con esta situación que está viviendo fulano, fulana, va a tocar fondo y parece que el fondo no llega. Parece que el final del pozo no se ha terminado, que es algo interminable, porque el sufrimiento no solamente es para la persona, sino para los que están a su alrededor, padres, hermanos, hijos, hijas, si ya es una persona con familia, esposo, esposa. ¿Cuántas veces tú has deseado que tu familiar, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu madre, tu hermano, tu padre, alguna persona que tú tienes en alta estima, caiga en sí y termine y llegue al final del pozo en el que él mismo está cavando, ella misma está cavando y termine en sí? Este muchacho volvió en sí y esta es mi oración, que la persona que pudiese estar en alguna situación, si no parecida, difícil para su propia vida, pueda caer en sí. Es mi oración que las personas que viven de manera disoluta, que viven de manera, como dijéramos en mi tierra, ¿verdad? Como me valga, se me antoje la vida, pudieran volver en sí. Es mi oración, que vuelvan en sí. Dice entonces el muchacho en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este muchacho pensó dentro de su corazón, mi padre seguramente va a estar disgustado. Él no va a querer saber nada más de mí. Pero me conformo con que me dé trabajo como uno de sus jornaleros, que yo sé que viven mejor que lo que yo estoy viviendo y experimentando en este chiquero, intentando comer la comida de estos puercos. Ya son inmundos estos animales para mí y además no solamente esto, sino que deseo comerme la propia comida de ellos. Qué terrible situación. Y levantándose, versículo 20, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! Esta es una de las narrativas más maravillosas del amor que el Padre tiene para con nosotros. Entendiendo, repito, que el Padre de esta historia es el Padre Celestial. Vemos aquí un Padre que toma una actitud diferente a la que quizás muchos padres hoy en día asumirían. Muchos padres hoy no quieren ver sufrir a sus hijos. Y esto es un terrible problema que está generando en nuestra sociedad, ¿verdad? Que nuestros hijos no sepan qué hacer ante las dificultades y los problemas porque los padres intentan resolverles la vida entera a los hijos y hace de ellos inútiles. Y no solamente esto, el hecho de evitarles dolor, de evitarles dificultades, está provocando que nuestros hijos, o que los hijos, ¿verdad?, se vuelvan personas que no saben lidiar con los problemas y con las dificultades de la vida. Personas que cuando tienen la dificultad, que cuando tienen el problema, no saben resolverlo.
A mí me da tristeza, y esto es hasta irónico, ver hijos de 30, 40, 50 años con familia, con hijos, a veces hasta con nietos, aún siendo provistos, aún siendo sustentados, como si fuera un jovencito de 15, 16 años, por el padre o por la madre. El padre o la madre trabaja todavía o tiene su pensión, y esta pensión la tiene que dividir en pedazos porque tiene que darle al hijo, a la hija que no tiene valor de trabajar, que no tiene el valor de buscar un sustento para él, para su propia familia, para su casa, y están siendo sustentados por los padres, porque los padres en ese pseudo amor, y digo pseudo amor porque no es amor. Mira, pastor, me está diciendo que entonces tengo que abandonarlos y dejarlos en la calle y que sufran y que padezcan. No, yo no estoy hablando de eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que muchas veces necesitamos permitir que nuestros hijos pasen por problemas y dificultades para que maduren en la vida, para que sus vidas puedan crecer. Este padre fue paciente. Este padre pudo haber salido corriendo al otro día después de que el hijo se fue de casa. ¿A dónde fue mi hijo? Voy a buscarlo. Él tenía trabajadores. Él pudiese haber enviado a sus trabajadores a todas las regiones próximas, medianas y lejanas de su casa para que buscasen a su hijo y le hicieran volver, o por lo menos saber en dónde se encontraba. Pero vemos que este padre era un padre paciente. Era un padre que sabía esperar los tiempos justos. Y el padre esperó. La narrativa de esta historia no nos dice cuánto tiempo. No sabemos si fueron unas semanas apenas, si fueron unos meses o quizás algunos pocos años. Pero el padre estaba esperando pacientemente. Estaba esperando que cuando él miró que venía alguien caminando y él reconoció de lejos que era su hijo, no aguardó más, no esperó más, y dice el texto en el versículo 20 que acabo de leer, que aún estaba lejos y el padre salió corriendo a su encuentro. Piensa en esta escena. El padre, bien vestido, arreglado, estaba en su casa, su mansión, y mira a lo lejos a un muchacho sucio, maltrapido, a un muchacho quizás hasta apestoso, oliendo a puerco, o a comida, o estiércol de puerco, a un muchacho cabizbajo, quizás con el cabello largo, o con barba, no lo sé, a un muchacho que no se le podía reconocer tan fácilmente por la condición sucia en la que se encontraba. Pero esto no le importó al padre. Dice el texto que el padre se movió en misericordia, corrió y le abrazó y le besó. Y esto es importante poder entenderlo en la perspectiva del Padre Celestial. Cómo nuestro Padre Celestial es misericordioso. Cómo a Él no le importa la condición en la que nos encontramos muchas veces en la vida. Cómo Él, a pesar de que nosotros nos alejamos, nos distanciamos, nos separamos de su amor maravilloso, de su amor glorioso, Él continúa amándonos. Y aun y cuando nosotros estemos llenos de fedor, de hedor, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, de la condición en la que muchas veces nos metemos en nuestras vidas por causa del pecado, Él siempre nos recibe con los brazos abiertos, dispuesto a continuar amándonos y enseñándonos lo que es verdaderamente ser un padre y un hijo en la perspectiva celestial. El amor que este padre tenía por este hijo no quitó o no se arrancó por los errores que éste cometió. Siempre pongo un ejemplo. Un padre está mirando a un pequeñito y el pequeñito está jugando con alguna taza de vidrio quizás o un vaso, ¿verdad?, de vidrio, y el papá le dice: mi hijo, deje ese vaso en su lugar, y el niño: sí, papá, y a los 3, 4 minutos va y toca nuevamente, toma ese vaso y empieza a jugar con él, y el padre vuelve a pedirle: hijo, deje ese vaso en su lugar, y esta escena se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta que finalmente en la sexta el pequeñito toma el vaso y ¡paf!, lo derriba y lo rompe, y por intentar levantarlo quizás hasta se corta algún dedito. Pregunto, ¿este padre deja de amar a este pequeñito porque desobedeció? No, de ninguna manera lo deja de amar.
Sin embargo, este padre sabe que habrá consecuencias para la vida de este pequeñito por la desobediencia hacia lo que el padre le había dado o le había pedido que no hiciese. Ya lo habría tenido quizás a la hora de cortarse, ¿verdad? Pero esto no movió el amor que este padre tenía para con este pequeño. Él continúa siendo igual. De la misma manera Dios nos sigue amando a ti y a mí y a cada una de las personas a nuestro alrededor, a pesar de las decisiones equivocadas que muchas veces tomamos y asumimos en nuestras vidas y a pesar de nuestro propio pecado. Dice el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mira la condición en la que venía este muchacho. Como lo dije, maltrapido, pero no solamente esto, venía descalzo. Quizás vendría con los pies ensangrentados, sucios, porque vendría en una condición terrible. Y cuando el hijo se arrepiente y empieza a declararle al padre la condición en la que se encontraba, el padre, como dice el texto, movido a misericordia, dice: calma, tú siempre serás mi hijo. Tus errores y tus fallas no han quitado esto de mi corazón. Tú continúas siendo mi hijo. Y yo te sigo amando con la misma intensidad y con la misma pasión y con el mismo amor que no ha cambiado. Porque independientemente de tus errores, de tus fallas, de tus equivocaciones, yo te sigo amando. Dice la Escritura en el libro de Jeremías: con amor eterno te he amado. Y verdaderamente así es nuestro Dios. Muchas veces yo me emociono y me quedo pensando: qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios en mi vida. Qué bueno es Dios conmigo. Qué bueno es Dios con las personas a mi alrededor. Porque a pesar de que le fallamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que hacemos cosas muchas veces equivocadas y terribles, consciente e inconscientemente, su amor no muda. Su amor no cambia. Él continúa siendo igual. Gritó este padre: vestidle, calzarle, póngale un anillo, póngale el mejor vestido, traigan el becerro más gordo que tenemos y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido hoy se ha encontrado. Esta es mi oración, que tú y yo nos podamos encontrar con el Padre. Que tú y yo y que las personas que escuchen este mensaje puedan encontrarse con el Padre Celestial, el verdadero Padre. Yo no sé si tu Padre está vivo. Yo no sé si eres huérfano o eres ese hijo, ¿verdad? Que aún y cuando tiene un padre, parece que son hijos de padres vivos que parecen muertos. Yo no sé la condición y la relación que tú tienes para con tu Padre. ¿Cómo es? Si lo has tenido, si no lo has tenido. Lamentablemente mi padre ha partido con el Señor. Soy huérfano de padre, terrenalmente hablando. Pero he encontrado un Padre Celestial que me ama, que me perdona, que me limpia, que me purifica y que hace mi vida diferente. Y que hace fiesta cuando hay arrepentimiento genuino en mi corazón. Y que se goza y que se alegra de ver que yo he vuelto siempre a sus pies cuando le he necesitado. Y que está ahí siempre esperando y aguardando para que podamos estar juntos en todo tiempo y en todo momento. Qué hermoso es este Padre Celestial. Qué precioso es este Padre, que aun y cuando este hijo habría malgastado lo que le habría dado, no le recriminó y sin embargo le amó, porque vio arrepentimiento genuino en su corazón. Además, como parte de esta historia, nosotros vemos que no solamente este hijo que habría tomado pues la parte de su herencia y que había salido a malgastarla, vemos que también en casa había un segundo hermano. Y el texto nos lo narra perfecta y maravillosamente. Lucas capítulo 15, versículo 25. Y dijo: y su hijo mayor estaba en el campo,
Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Algo interesante en este otro hijo es de que, a pesar de que estaba dentro de casa, no se sentía parte de la casa, no se sentía parte de la familia. Vemos aquí que no había esta intimidad de parte del hijo hacia el padre, no del padre hacia el hijo, pero sí del hijo hacia el padre, o esta confianza de ir hasta el padre y preguntar: papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay fiesta en la casa? ¿Qué sucede? No, en lugar de ir al padre, este hijo va a preguntarle a un sirviente qué era aquello que estaba sucediendo en casa después de que él venía posiblemente de su jornada de trabajo. Él le dijo, versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Este hijo, diferente del otro, quizás no expresaba sus emociones o sus deseos tan fervientemente como el hermano. Sin embargo, vemos aquí en este texto que cuando él llegó y miró todo aquello y supo y se enteró por qué estaba aquella celebración, en lugar de alegrarse y gozarse de que su hermano habría vuelto, de que su hermano habría regresado, no, hizo un terrible berrinche. Y dice: yo no entro más a la casa, yo aquí me quedo, yo no voy a entrar, no, ¿cómo es posible? ¿Por qué a él le hacen fiesta y a mí no? Ay, no, yo no voy a entrar. Dice el texto que el padre vino hasta la parte de afuera para rogarle a su propio hijo: entra y gózate con nosotros. Quizás tú tienes hermanos y estos tengan problemas de algún vicio como la bebida, como algún tipo de droga o alguna situación que está desgastando su vida. ¿Te alegrarías o te enojarías porque él ha deseado cambiar su vida? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido persecución? Hemos sufrido discriminación porque un día decidimos seguir y amar a Cristo Jesús y colocarlo como Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos de nuestros familiares hasta el día de hoy están enojados, irritados, porque hoy buscamos a Cristo, porque hoy buscamos del amor de Dios, porque deseamos una mejor condición de vida? ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos hermanos desprecian a los hermanos porque hoy desean una mejor condición de vida? ¿Qué diferencia hay de ellos a este muchacho, a este otro hijo, que en lugar de gozarse, que en lugar de alegrarse, que en lugar de hacer fiesta junto con el padre porque su hermano, que habría estado perdido en su pensamiento, que habría estado perdido en la situación del mundo, hoy habría vuelto a casa arrepentido, deseando tener una mejor condición de vida? Qué tristeza es que muchas veces dentro de la propia familia, cuando uno decide seguir el camino del Señor, en lugar de que los otros se alegren y se gocen, quizás digan: bueno, yo no tengo nada que ver con tu religión o con tu pensamiento ahora respecto a Dios, pero qué bueno que estás buscando un mejor camino. No. Muchos vienen encima y se molestan y se enojan y empiezan a criticar y a señalar y a decir y a juzgar porque esto, porque aquello, cuando lo que estamos buscando es una mejor condición de vida. Porque estábamos perdidos y hemos vuelto al Padre. Porque ahora deseamos una vida diferente para nuestra propia vida y para la vida de nuestra familia, si es que ya la tenemos. Pero no, asumen la misma condición y el berrinche de este hijo. Vas a dejar las costumbres de tu padre, de tu madre, que nos heredaron, que nos dejaron. Y que lamentablemente muchas veces el resultado es catastrófico. Familias desintegradas. No solamente por la bebida, no solamente por la droga, por la prostitución, por el adulterio y por tantas otras cosas terribles dentro de casa. Pero cuando empezamos a buscar verdaderamente, genuinamente el camino del Señor, nuestras vidas comienzan a ser transformadas, moldeadas, diferentes. Y en lugar de que haya gozo y alegría, hay oposición. Qué triste esta situación. Este muchacho hizo un berrinche como de chamaco. Dijo: yo no entro a la casa, yo aquí me quedo. Versículo 29. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Leímos al inicio de este texto, en el versículo 11 o 12, que el padre, cuando pidió o recibió la petición del otro hermano, del otro hijo, de que le entregase los bienes, el padre les dio a ambos, les dio a los dos la parte que les correspondía. Es decir, tanto el hijo que se había ido y que había desperdiciado todo, como este que se había quedado en casa, habría recibido su parte. Y ahora aquí está reclamando: ¿cuánto tiempo tengo sirviéndote? Y no me has dado, nunca te he desobedecido, y nunca me has dado un cabrito para que yo me goce con mis amigos, para que yo también haga fiesta. Al final del camino, si tú te das cuenta, la petición y el reclamo que este muchacho hace no es nada diferente a la de su otro hermano. Dice el versículo 30 del capítulo 15 de Lucas: por cuanto vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él estaba celoso porque el hijo se había gastado el dinero y el padre, en lugar de recriminarle y de cobrarle, a ver dónde está lo que te di, le hace fiesta. ¿Quién le dijo al hermano que él se habría acostado con rameras? ¿De dónde él sacó esta deducción? ¿Por acaso él mandó a buscar, a investigar en dónde se encontraba su hermano? ¿De dónde él saca esta deducción? Porque dice al principio de la historia que él simplemente se habría gastado todo de manera disoluta, pero no dice que con rameras. Y él viene y reclama y cobra quizás algo que estaba también dentro de su corazón, que de la misma manera como el hermano que se habría ido, él también pensaba de la misma manera. Y mira, porque lo dice a continuación, versículo 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este hijo no había entendido. Este hijo no había comprendido. Él hace al final la misma reclamación que el hijo menor. Este ha consumido todos tus bienes y a mí nunca me has dado nada. Claro que se lo había dado. Y este es el problema hoy en día, que muchas veces los hijos se acercan a los padres nada más para ver qué pueden recibir de ellos y no por el hecho de estar con su padre. El padre le dice aquí: hijo, tú siempre estás conmigo. Y por el hecho de estar siempre conmigo, tienes derecho a todo lo que hay dentro de casa. Muchas veces hay hijos perdidos dentro de casa, que por no entender su identidad, no saben que todo les pertenece. Pero que esta no sea la motivación. Que la motivación de cada uno de nosotros, tuya, mía, de cada una de las personas que nos escucha, que nos oye, sea el simple hecho de estar con el Padre, porque estamos con el Padre. Mi padre terrenal, lamentablemente, partió con el Señor a casi 10 años atrás. ¿Tú crees que a mí me interesaría hoy acercarme a Él para ver si me da un auto? ¿Tú crees que hoy me interesaría acercarme a Él para ver si puedo recibir algún dinero, alguna lanita, alguna situación? Bueno, mi padre no lo tenía, pero pensemos en eso. No, si yo tuviera la oportunidad de ver a mi padre, lo abrazaría, lo besaría, por el simple hecho de tenerlo cerca. No por ver qué pudiese tener o recibir de parte de Él, sino por el simple hecho de estar con Él. Y es esto lo que le está diciendo el Padre. Es esto lo que está hablando con el Hijo. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y por el hecho de estar conmigo, tienes derecho a todo lo que hay en casa. Debemos de entender esto nosotros que confiamos en Dios, que creemos en Dios, que por el simple hecho de estar con Dios, tenemos derecho a todo. Pero que esta no sea, insisto, nuestra motivación, sino el hecho de estar con Él por estar con Él. Por gozarnos, por alegrarnos, por aprender, por conocer. Me encanta ver a los pequeñitos. Se encantan los niños en esta iglesia. Me encanta ver cómo ellos aprenden. A veces yo juego con ellos, que de repente hago que se pierda una moneda y todo, y hago jueguitos con ellos, y su ingenuidad, su manera inocente de ver las cosas y de preguntar y de aprender. ¿Por qué no somos más así? Sería maravilloso si continuásemos así.
pero sobre todo en nuestra relación con el Padre Celestial. Que nosotros podamos comprender y entender verdaderamente lo que es el amor de un hijo hacia un padre, de un padre hacia un hijo. Y la mejor referencia que podemos tener es la referencia de la relación entre Cristo Jesús y el Padre Celestial. Porque Cristo Jesús tenía esta intimidad con el Padre, porque Cristo Jesús tenía esta comunión y esta relación con Él, porque Cristo Jesús nos enseña precisamente cómo tener esta comunión con Él. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6, Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Por cuanto sois hijos. Si yo entiendo que soy hijo del Padre Celestial, que Él es mi Señor, que Él no solamente es mi Señor, pero que también es mi Padre eterno, ahora tenemos, de la misma manera como Dios le dio a Jesús esta relación y comunión de poder decir, papito lindo, que es la traducción de Abba Padre. Déjame explicarte algo. Los judíos tienen tal reverencia de no pronunciar el nombre de Dios en vano, que este se fue perdiendo con el recorrer de los años, de los siglos. Los judíos no podían pronunciar el nombre del Señor. La verdad es de que el vocablo de Jehová es una composición de algunas consonantes. Si tú intentas pronunciar el nombre de Dios como tal, pues es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque los judíos nada más dejaron algunas consonantes, la Y, la W, la H, y intenta pronunciar cualquier palabra, cualquiera, tu propio nombre. Quítale las vocales y pronúncialo. ¿Qué sonido sale? No, necesito la A y la O para poder decir Paco. Si no diría... No tiene sentido. Entonces se fue perdiendo el nombre de Dios por causa de esto, por esta reverencia que los judíos tienen respecto al nombre de Dios. Por eso hoy le llaman Adonai, que es Señor, ¿verdad? El Eterno, el Poderoso. Pero cuando los judíos escucharon que Jesús no solamente, ¿verdad?, tenía esta comunión con el Padre, sino que decía, papito lindo, Abba Padre. Para ellos fue un cortocircuito en su cabeza. ¿Cómo este hombre habla con tal confianza, con tal forma tan próxima y cercana al Padre, y esta falta de respeto? No, Jesús nunca le faltó el respeto al Padre. Todo por lo contrario, Él manifiesta y muestra a través de esta actitud cómo Él tenía una intimidad profunda con el Padre Celestial. Por eso dice Pablo en este texto de Gálatas, el cual ha depositado en nuestros corazones por el Espíritu de su Hijo, que nosotros podamos clamar, papito lindo, Abba Padre. Qué hermoso, qué precioso el poder tener esta relación, el poder tener esta comunión. Tú eres hijo. Yo no sé si tienes tu padre con vida, pero qué maravilloso sería tener esta comunión con tu Padre, ¿no es cierto? Si la tienes, gloria a Dios, foméntala cada día más. Pero si no la tienes, ¿no sería maravilloso que te pudieras acercar a tu Padre y poder decirle, papito lindo, hermoso? No importa si tienes 50, 60, 70, 80 años, 20, 40, 30, no importa. Poder acercarte a tu viejo y decirle, papito lindo, te amo. O, si tú eres padre, qué hermoso es que tus hijos te puedan llamar papito. Hay esta comunión entre tus hijos y tú. Hay esta comunión entre tus padres y tú, entre tu Padre y tú. Jesús nos enseñó que con el Padre Celestial, el Padre Eterno, lo podemos tener. Y es algo que vemos que lamentablemente no existe en la relación de los dos muchachos de la historia de Lucas. Que lamentablemente uno salió de casa y se perdió, pero afortunadamente se arrepintió y volvió a casa. Y el otro que estaba dentro de casa y que así mismo, él se veía como alguien justo,
Porque cuando le cobra al Padre, dice, Padre, yo siempre te he obedecido, Padre, yo nunca te he faltado, Padre, yo siempre he estado aquí y nunca me has dado nada. Él se sentía más justo que su propio hermano. Él se sentía más digno que su hermano. Y el Padre Celestial, tan amoroso, tan misericordioso, tanto al que se fue y desperdició como el que se quedó y traía tantas cosas en su corazón, a ambos les amó con profundidad. A ambos les amó con el mismo cariño y comprensión. A ambos les dio el mismo amor que Él deseaba darles y otorgarles a los dos. Dios, tan hermoso, tan precioso, tan maravilloso, vemos cómo Él, a través de toda esta cuestión, a través de toda esta situación, ha derramado su amor sobre nuestras vidas para que nosotros podamos expresar Abba, Padre. Y dice el texto de Gálatas, y con esto termino, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos del Padre Celestial. Somos hijos de Dios, el Todopoderoso. Somos hijos y herederos de Él, coherederos juntamente con Cristo Jesús. Es decir, nosotros también tenemos ahora esa adopción de hijos. Es decir, ahora nosotros también podemos acercarnos y allegarnos al Padre Celestial de manera maravillosa, preciosa. Yo no sé cómo es tu relación con tu Padre, insisto. Si Él vive, si le conociste, si nunca le conociste. Si es algo precioso, hermoso, o si es algo lamentable que dices, yo no sé por qué tuve uno. Yo no sé por qué Él está así. Yo no sé por qué Él me trata así. Yo no sé por qué Él camina de esta manera conmigo, en mi casa, con mi familia. Nos agrede, nos lastima. Mejor no haberlo tenido nunca. Vemos con tristeza, vemos con preocupación que muchas veces nuestra relación entre padres e hijos, hijos y padres, rompe con la relación del Padre Celestial Eterno. Hoy es el día en el cual tú puedes restaurar tu comunión y tu relación con el Padre Celestial primero, pero también con tu propio Padre. Y si tú eres padre, que puedas dar acceso a que tus hijos tengan esta comunión contigo. Muchas veces se hacen bromas respecto al Día del Padre, que si se le lleva pastel, que si se le regala nada más unos chones, que si esto o aquello, pero no hay regalo más hermoso. Te lo digo porque yo soy padre, que el hecho de ver la sonrisa de tu hijo y decirte, papá, papito, wow, eso te desarma. Eso es una de las cosas más hermosas y preciosas que como padre puedes recibir. No importa la edad, no importa la situación y la condición, son de las cosas más hermosas. Y que si tú eres hijo, puedas hacer lo mismo y allegarte y decirle a tu padre, Padre, te amo. Padre precioso, yo deseo estar contigo. Que Dios pueda restaurar hoy tu relación, primero con Él, y después entre tú con tu padre o tú con tus hijos. Y que puedas realmente hoy celebrar de una manera maravillosa y preciosa el Día del Padre. ¿Y por qué no? El Día del Hijo. Esta preciosa historia nos da tantas lecciones y podemos escucharla una y otra vez y ver cómo el Padre Celestial hace cosas preciosas y maravillosas en nuestras vidas. Déjame hacer 2 oraciones. Primero, si tú nunca has entregado o buscado tu vida hacia el Padre Celestial, hoy es el momento de entregársela, y esto a través de la vida de Cristo Jesús. Yo te invito a que hagas junto conmigo esta oración y repitas, Padre, hoy quiero tener esta intimidad contigo, de hijo. Padre eterno, en este día yo te ruego y te suplico que vengas a mi vida, entra en mi corazón, transfórmalo, cámbialo, haz de mi vida algo diferente. Sé mi Señor, pero no solo mi Señor, sé mi Padre Celestial. Yo te ruego, papá, que por tus misericordias y por tu Espíritu Santo
vengas a mi vida, que a través de la vida de Cristo Jesús, que le enviaste a esta tierra para morir por mis pecados y poder quitar toda enemistad que había entre ti y entre mi vida, hoy pueda acercarme y allegarme a ti, Padre eterno. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Ven a mi vida y dame adopción de hijo. Te lo ruego en Cristo Jesús. Y la segunda, yo te invito a que hagas también esta oración, para que tú puedas tener esta reconciliación con tu Padre o con tus hijos a través de la propia persona del Señor eterno. Y que repitas: Dios, yo perdono a mi Padre por el daño que me haya hecho o causado. Yo pido para que tu amor pueda venir tanto a su corazón como al mío y podamos amarnos, perdonarnos, reconciliarnos. Y si yo he sido un mal padre y ya tengo hijos, yo te pido para que me ayudes a ser un buen padre. Un padre amoroso, un padre generoso, un padre respetuoso, que pueda obrar conforme a tus misericordias en Cristo Jesús. Padre, yo te lo suplico. Transforma nuestras casas y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Y esperemos vernos la próxima semana aquí, en nuestra iglesia Hechos de Vida. Soy el pastor Paco Pérez. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.
cansado del camino. Se